hace tiempo di una charla titulada ¿Cómo mejorar nuestro planeta antes del 2030 sin volver a las cavernas? Perdón, le quería preguntar la dinámica, ¿cuál va a ser este? Tú tienes, mira, nosotros tenemos tiempo hasta las 10, es nuestro tiempo, entonces lo que, pues que quede un tiempo para poder hacer preguntas Está y bien, una comentarios. hora y luego media hora para Exacto, sí, está conversar. bien. Ajá. Perfecto. Pues sí, vamos a ver cómo mejorar nuestro planeta. Pues hay multitud de propuestas, tanto a niveles estatales, gubernamentales, como a niveles individuales. ¿Por qué antes de 2030? Yo en el siglo pasado, ahora sí que en el siglo pasado, había leído que nos íbamos a quedar sin petróleo en el 2025. Y resulta que, bueno, todavía hay petróleo, pero ya las luces de alarma se han prendido y nos vayamos o no nos vayamos a quedar sin petróleo, el consenso es que hay que dejar de usar tanto el petróleo, hay que dejar de explotar la tierra con este combustible, con los combustibles fósiles. Y entonces se ha creado la Agenda del 2030 por parte de la ONU a raíz del Protocolo de París, que se fue en el 2015. Y sin volver a las cavernas, porque hay una tendencia a que la técnica es la que está dando al traste con esto. Entonces hay que prescindir lo más posible de la técnica. Algunas personas piensan así y creo que no es el camino. Eh, en el año 1779, un personaje de nombre Ned Ludd, 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 rompió los telares en los que trabajaba como un signo de rebeldía, porque pues, se les estaba quitando la mano de obra, la creación de los telares, y creó un movimiento que se llamó el ludismo. Entonces el ludismo trataba de volver hacia un modo de vida más simple y era como un movimiento antimaquinista contra las máquinas. Pero pues aunque sí hay propuestas de simplificar nuestra vida, de ser más sobrios y depender menos de las máquinas, no se trata de eliminarlas. Por ejemplo, nuestras computadoras que consumen mucha energía, no vamos a prescindir de ellas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Desde finales de la primera mitad del siglo XX, se viene hablando por parte de pensadores de diversas disciplinas de la crisis planetaria acelerada por el desarrollo industrial surgido en el siglo XX. Y en ello están políticos, por ejemplo, Al Gore, científicos. En México tenemos a Mario Molina, Julia Carabias. En el pasado tuvimos pues a una pionera, Rachel Carson, una bióloga marina, a Aldo Leopold, un biólogo forestal norteamericano, y humanistas también tenemos, incluyendo pues el gremio acá de los filósofos, pero también hay economistas, hay sociólogos, economistas, por ejemplo, como Enrique Leff, bueno, él es economista y sociólogo al mismo tiempo. Pues hay muchísimos nombres que han fomentado pues múltiples reuniones internacionales. O sea, por reuniones no hemos parado en el mundo. Está el protocolo de Montreal de 1987 y después estuvo, por ejemplo, el protocolo de Estocolmo, bueno, anteriormente al de Montreal, el de Estocolmo en el 72. La lista no es exhaustiva, pero está la Convención de Viena del 85, luego vino el de Montreal, luego vino el de la reunión de Río en el 92, después la reunión en Johannesburgo en el 2002, y llegamos a la reunión, a los acuerdos
o al Protocolo de París. Entonces, el objetivo actual a raíz de los acuerdos de París, pues todo lo que estoy diciendo, pues ustedes ya lo saben, pero lo vamos a remachar aquí, que la temperatura media del planeta no supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y que el calentamiento global no supere el 1,5 grados centígrados. Esa es la meta, y pues esto, una de las propuestas para hacerlo es prescindir de los consumos de combustibles fósiles y orientarse más hacia las fuentes alternas de energía, como pues la eléctrica, la eólica, la solar, entre otras. Pues en eso estamos. y lo hacemos o sea, no solamente por nuestro bien, sino por el bien de muchos otros miembros de este planeta. Pero las voces de estos pensadores palidecen frente al desarrollo aparentemente imparable de la acción depredadora del Homo sapiens, con la civilización de consumo en la que está inmerso, del desarrollismo. Muchos desarrollistas, incluso ya es una palabra arquita, ¿no? Vamos a crear un desarrollo, ¿sí? Creando aquí muebles concebidos de manera que son poco amables con el medio ambiente. Entonces debemos estar planteándonos qué hacer de manera efectiva para combatir este avance tan dañino por 2 razones, por razones éticas y por razones prudenciales. Las razones tienen que ver con el valor de todos los seres vivos y con el valor de los hábitats en que ellos se encuentran, y por razones prudenciales, porque pues el no actuar de esta manera va a dar al traste con la civilización humana, no con el planeta. Es un error que muchas veces se comete, que el planeta va a desaparecer. No, el planeta va a seguir girando, ¿verdad? Pero sin nosotros, muy probablemente. O sea, hay una novela de Isaac Asimov en la que los habitantes de un planeta muy lejano andan buscando sus orígenes hasta que encuentran que su origen está en el planeta Tierra, y cuando alguno de los personajes llega, ese planeta está totalmente contaminado por la radiación, está radiactivo, pero el planeta está ahí. Entonces el planeta no va a desaparecer, pero nosotros muy probablemente sí seamos una de las especies que tuvo un paso más breve por el planeta, a diferencia, por ejemplo, de los dinosaurios. Entonces, vamos a conversar sobre qué podemos y qué debemos hacer para presionar a nuestros gobiernos, por ejemplo. Una de las propuestas es el decrecimiento, que ya sea más racional. Esta es una propuesta que viene de un francés, de Serge Latouche, creador de la idea del decrecimiento, a fin de que actúen eficazmente. Y sobre qué podemos y debemos hacer desde nuestro círculo personal más íntimo también. Hay quienes dicen, bueno, pues estos problemas son demasiado grandes, yo no puedo hacer nada, eso le toca pues a los grandes entidades gubernamentales e internacionales, y pues ya cuando ellas hagan algo, pues yo me beneficiaré, pero yo, ¿qué puedo hacer? Pues la idea es que también nosotros a nivel micro podemos hacer algo. Entonces insistiré en propuestas que se vienen haciendo desde hace mucho, y pues es lo que vamos a hacer. Y quisiera darles una serie de datos
datos que seguramente ustedes han escuchado o leído muchas veces, pero conviene tenerlos frescos en este momento. En una plática que dio el doctor Mario Molina, en una entrevista que le dio Paulina Rivero en su programa El Árbol de las Ideas, muy buen programa. Bueno, ustedes saben que el doctor Mario Molina, pues, fue premio Nobel de Química en el 95 por su trabajo sobre los aerosoles, sobre la contribución negativa de los aerosoles para el daño a la capa de ozono. Y el doctor del doctor Molina, junto con Paul Crutzen y con Frank Sherwood Rowland, llevaron a la reunión del protocolo de Montreal sobre los clorofluorocarbonos. Y de hecho fue quizás el único protocolo, la única reunión que ha sido exitosa, porque se empezaron a tomar medidas serias para combatir el uso de los clorofluorocarbonos en los aerosoles. Entonces, eso es un ejemplo de que sí se puede hacer algo si hay una verdadera voluntad y esfuerzo de los países. En esa entrevista con Paulina, el doctor Molina decía, entre otras cosas, que el metano, el gas metano, es sumamente contaminante. Es 30 veces más dañino que el dióxido de carbono. Y el gas metano es producido por el ganado vacuno, el ganado en general, pero la industria de la ganadería produce una gran cantidad de gas metano a la atmósfera, hacia la atmósfera, y lo cual, pero no solo esto, nos decía el doctor Molina, que el permafrost en los polos también tiene reservas de gas metano, y ahora con el derretimiento de los casquetes polares paulatina, pues se está liberando también gas metano a la atmósfera de manera muy significativa. Entonces, esto afecta, nos decía él, a la industria cárnica y la petrolera. Es decir, mejor dicho, la industria cárnica y la petrolera están afectando al medio ambiente. La petrolera por el dióxido de carbono, y la industria cárnica por el metano. Resulta que, le sigo citando al doctor Molina en todo lo que sigue, el planeta debería estar pues a menos 18 grados centígrados en la atmósfera, pero resulta que actualmente en la atmósfera está a más 16 grados centígrados, o sea, mucho más alto de lo que debería estar. Y también es dañino el otro gas de invernadero, el óxido nitroso, que se calcula que en un siglo, como vamos, será 300 veces más dañino que el dióxido de carbono. Y desde la revolución industrial, y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, pues los combustibles fósiles han subido en 40% las emisiones de dióxido de carbono, el cual permanece más de un siglo en la atmósfera. Entonces, esto es terrible. Quiere decir, nos dice que 2/3 del problema se deben al petróleo. Y el consumo de la carne, China, esto es dato del doctor Molina, consume más carne ahora. Se prevé que haya mucho más consumo de carne de aquí al 2050, en parte por China, pero en general. Pero el problema más grave es la quema de combustibles fósiles. También hay lagos que emiten metano debido a las plantas, y se buscan soluciones técnicas. Algunos están buscando soluciones técnicas para capturar el metano. También algunos están buscando soluciones técnicas para
para reducir las emisiones de metano de parte del ganado. Creo que están buscando un alimento que haga que el ganado emita menos estos gases. Y están las soluciones alternas, o sea, las soluciones técnicas son continuemos como estamos, pero vamos a ver si logramos que las vacas emitan menos gas metano. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con el petróleo. Pero se insiste cada vez más, pues, como digo, en el uso del recurrir a las soluciones alternas, la solar, la eólica, la nuclear. La solar y la eólica son intermitentes, nos dice Molina, porque pues a veces hay sol, a veces no hay, a veces hay viento, a veces no hay. Y la nuclear, pero la nuclear es muy impopular. Sin embargo, según él, es menos dañina que quemar carbón. Y la solución, nos dice, es más política que científica. O sea, parece que, bueno, las soluciones ya están allí enfrente, las han dado los científicos, pero falta que los políticos actúen y realmente pues echen a andar una serie de decisiones que no se han tomado con la suficiente fuerza con que se deberían tomar. También tenemos un exceso de fosfatos y nitratos en los fertilizantes que producen un fenómeno que se llama la eutroficación en los cuerpos de agua, lo cual ocasiona cambios en los seres vivos por una proliferación descontrolada de las algas. Hasta aquí los datos del doctor Molina, pero yo quiero darles otros datos y sé que seguramente ustedes también han leído constantemente en la prensa, en los medios, incluso pues es demasiada la información que nos está llegando. Antes no se hablaba para nada de esto y ahora todos los días podemos encontrar en la prensa y en las revistas, tanto de divulgación como ya no digamos las especializadas, sobre el problema en que nos encontramos. Les voy a leer algunos datos que son importantes. Por ejemplo, unos datos sacados del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del PNUMA. La temperatura global promedio para 2017 hasta donde vamos es la más cálida registrada, con alrededor de 1.1 grados por encima de los periodos de 1850 a 1900, que es la referencia de la época preindustrial. Y entre 2016 al 2019 ocurrió la mayor pérdida de masa de glaciares que en todos los periodos desde 1950. En un documental reciente que vi de Al Gore, en helicóptero va volando sobre en el polo, no, en Groenlandia, y se va viendo cómo se están derritiendo los glaciares. Es una cosa impresionante ver ese documental. La extensión del hielo marino del Ártico ha disminuido durante cada mes desde 1979. Y desde 1993 la tasa de calentamiento de los océanos y por lo tanto la absorción de calor se ha más que duplicado. Las olas de calor provenientes del mar se han duplicado en frecuencia, se han vuelto más duraderas y más intensas, lo cual ha llevado a un evento llamado de blanqueamiento de coral a gran escala. Y el océano ha absorbido entre 20 y 30% del total de emisiones de dióxido de carbono causadas por el hombre desde la década de los 80s, lo cual ha provocado una mayor acidificación del mar. Y se calcula que para el 2050 el número de personas en riesgo de inundaciones aumentará de 1.200 millones a 1.600 millones de personas. Desde principios hasta mediados de la primera década del siglo, 1.900 millones de personas, 27% de la población mundial, vivían en áreas potencialmente con escasez de agua potable. Y se pronostica que el cambio climático aumentará el número de regiones con falta de agua, con estrés hídrico, y agravará la escasez en regiones
que ya lo padecen. Más datos que les doy. El consumismo causa 60% de gases de efecto invernadero, según estudios de Greenpeace, por la sobreexplotación de los recursos naturales. Estos son los responsables de esta emisión de gases. En un estudio llevado a cabo por Greenpeace y por el ITESO de la Universidad Jesuita de Guadalajara, subrayan que el consumismo es una de las principales causas de la crisis climática, de la contaminación de los ecosistemas y de la pérdida de biodiversidad, y crea un esquema de desigualdad y de injusticia, en donde quien menos contamina es quien más resiente los daños. De acuerdo con un reporte titulado El consumismo en México y sus impactos en el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el nivel de ingreso de las personas. O sea que las que tienen mayor nivel económico son las responsables de mayor impacto ambiental. Esto es muy interesante. Esos patrones de compra, así como pasar de la obtención moderada de bienes naturales al sobreconsumo, hacen de el responsable del 60% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según una red mundial titulada C40 de ciudades enfocada en reducir dichas emisiones. Tenemos también que la contaminación de energías fósiles es la causa del 20% de las muertes en el mundo. La contaminación causada por las energías fósiles fue responsable de más de 8 millones de muertes prematuras en el mundo en 2018. O sea, 20% de los adultos fallecidos, según un estudio de la Universidad de Harvard y del University College de Londres y la Universidad de Birmingham, entre otras instituciones, dan este dato publicado en la revista Environmental Research. Ese trabajo concluye que cada año mueren en todo el mundo más de 8 millones de personas por la contaminación atmosférica derivada de la quema de combustibles fósiles como el carbón y el gasóleo. Este dato supone un gran aumento respecto a las estimaciones anteriores, según este estudio. Los índices más altos de muertes se encuentran en China, en la India, y otro millón se produjeron en Bangladesh, en Indonesia, en Japón y en Estados Unidos. Pero todos los países sufren los efectos de la contaminación atmosférica por la quema de combustibles fósiles. También estos estudios indican que la contaminación atmosférica reduce más de 2 años la esperanza de vida y provoca cada año 19 veces más muertos que el paludismo, 9 veces más muertos que el SIDA y 3 veces más muertos que el alcohol. Son datos muy, muy interesantes. A ello se debe que la ONU está insistiendo pues en que cambiemos nuestras actitudes. La ONU está pidiendo que se eliminen ya los combustibles fósiles. En un informe muy reciente de febrero, llaman a la terminación con el uso de combustibles fósiles y dice que los gobiernos no deben gravar el trabajo y la producción, sino que deben gravar el empleo de recursos que dañan la naturaleza. O sea, que se castigue económicamente el recurrir a fuentes contaminantes. Los gobiernos, dice Antonio Guterres, actual secretario de la ONU, los gobiernos aún juegan más para explotar la naturaleza que para protegerla. El título de este informe, que tiene 168 páginas, es Hacer las paces con la naturaleza. Nuestros niños, dice,
el informe, heredarán un mundo de fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, una pérdida dramática de plantas y animales, inseguridad alimentaria y de agua, y una creciente probabilidad de futuras pandemias. Dijo el autor el líder del reporte, que es Sir Robert Watson, encargado por la ONU, ¿sí? Y el informe es muy sintomático en el sentido de que ya usa la palabra debe. La palabra debe la usa 56 veces y la palabra debería 37 veces. Entonces ya hay un llamado deóntico, diríamos los filósofos, ¿sí? Llamado a obligaciones. Yo diría obligaciones morales. El tiempo, dice el informe, se ha agotado por completo. Es por ello que la palabra debe está ahí. Para dar más datos, 9 millones de personas están muriendo cada año por la contaminación. 1 millón de las 8 millones de especies de plantas y animales en el planeta enfrentan amenazas de extinción. 400 millones de toneladas de metales pesados, lodos tóxicos y otros desechos industriales se vierten cada año en las aguas del mundo. Y 3,000 millones de personas o más están siendo afectadas por la degradación de los suelos. 15% de los humedales del mundo permanecen intactos, es decir, que es muy poco, un 15%. Y 60% de las poblaciones de peces se pescan a niveles máximos. Hay 400 zonas muertas, entre comillas, que se reportan en el mundo, o sea, regiones del océano donde los niveles de oxígeno son bajos debido a la contaminación. Y 10 veces ha aumentado la contaminación por plástico en el mar desde 1980. Y ahora tenemos también el problema de los microplásticos, que con esto de hacer plásticos biodegradables, se producen partículas pequeñísimas de plástico llamadas microplásticos y que han sido consumidas por muchos animales. Al hacerles disecciones se encuentran en ellos, en peces, en otros tipos de animales, cantidad grande de microplásticos. Bien. Nos encontramos actualmente, según las clasificaciones geológicas, en el Antropoceno. Sí, el último periodo en el que estuvo el planeta fue el Holoceno, hace unos 11,000 años. ¿Sí? Y el deshielo a principios del Holoceno, el deshielo elevó el nivel del mar, causando inundaciones de grandes superficies. Pero a propuesta de Paul Crutzen, que es uno de los que ganó el premio Nobel con Mario Molina por su trabajo sobre los clorofluorocarbonos, bueno, más bien no propuesta, Paul Crutzen popularizó el término Holoceno, que fue propuesto por Eugene Sternmer, un biólogo, pero Crutzen lo popularizó. El antropoceno significa que el planeta está marcado por un miembro especial del planeta que es el Homo sapiens. Sí, desde la alteración del medio ambiente por el hombre, hay opiniones divergentes. Algunos piensan que el antropoceno comienza en la era industrial, otros piensan que empieza antes, de hace 8,000 años, con la deforestación. Otros piensan que comenzó hace 5,000 años con la agricultura y con la ganadería.
¿sí? Pero quienes más, la opinión que más prevalece es la de que desde la revolución industrial, desde que surge una sed de consumo de carbón y de petróleo. Entonces ya pues es un lugar común decir que, ¿no? y aprobado por científicos, de consenso por científicos, que nos encontramos en el antropoceno, es decir, en el que ha tenido gran importancia nuestra acción en el planeta. Ahora, yo mencionaba mucho, he mencionado que el consumo de carne tiene gran impacto en el medio ambiente. Eh, Algunos datos sobre el consumo de carne. El doctor Rajendra Pachauri, que fue presidente del panel intergubernamental para el cambio climático y fue premio Nobel de la Paz en el 2007. Fue presidente en 2 periodos en ese panel, del 2002 al 2008, y luego fue reelegido del 2008 al 2014. Ignoro quién es ahora el presidente del panel intergubernamental. Pues el doctor Pachauri, que es vegetariano, pero él propone a toda la población mundial ir reduciendo el consumo de carne. Él propone que se comience con reducir el consumo de carne una vez a la semana. Uh, Según la FAO, la producción de carne equivale a 1/5 parte de las emisiones de gas invernadero. Y la FAO cree que el consumo de carne se va a duplicar a mediados del siglo XXI. En parte, como decía, porque el consumo de carne está creciendo, por ejemplo, mucho en China. El consumo de carne, si el consumo de carne, según un estudio, bajase a la mitad, el resultado superaría a bajar a la mitad el uso del automóvil. O sea que es de gran importancia. Esto lo calculó un grupo que se llama Compassion in World Farming, compasión en las granjas del mundo. Y los gobiernos podrían ayudar educando a la gente sobre los beneficios de comer menos carne, dice Pachauri. Entonces, es un llamado muy importante y cada vez se insiste más. Como les decía, también se proponen soluciones técnicas. Hay un artículo que me encontré que es de un investigador del Instituto de Biotecnología, Agustín López Munguía, titulado Carne cultivada. Carne cultivada, en la revista ¿Cómo ves? Pero este es un investigador del IBT, aquí de la UNAM, donde nos dice que, bueno, ya hay estudios para hacer que la carne de un bóvido sea consumida nada más a partir de una sola célula de una vaca. Se obtienen cantidades enormes de carne sin tener tanto ganado hacinado para el consumo, entre otras cosas. Claro, también un llamado al menor consumo de carne es que a las vacas se les alimenta con soya y resulta que alimentar a las vacas con soya contribuye pues a la deforestación. Además, si las vacas son alimentadas con soya para que luego nosotros nos las comamos, ¿por qué no mejor comernos la soya directamente? Dice la propuesta. Pero bueno, dicen, bueno, pero entonces, si cultivar soya como Brasil, que está recortando cada vez el Amazonas con esos enormes plantíos de soya, entonces estamos teniendo ahí un problema ambiental también con la deforestación. ¿Qué hacemos? Una propuesta sería, pues, acudir a un cultivo vertical y no horizontal, con la hidroponía, por ejemplo,
pero hacerlo a gran escala se podría hacer de esa manera. Otra propuesta, bueno, que ya tiene un nombre muy utilizado, que es reducir la huella de carbono, que los países y las organizaciones, las instituciones y los individuos acudan a medidas para que nuestro consumo de carbono sea cada vez menor, y ese consumo se llama la huella de carbono. Y a nivel de organizaciones hay ya sistemas para medir el consumo de carbono que tienen las diversas organizaciones. Ellas, por ejemplo, en Internet se puede buscar cómo medir la huella de carbono que una organización o una empresa está teniendo. Bueno, para eso ya se dan operaciones matemáticas que no tengo yo muy claras, pero hay sistemas para hacer esas medidas, y y hay organismos certificadores de cuál es la huella de carbono de cada institución. Pero también los individuos podemos hacer algunas cosas para bajar nuestra huella de carbono. Por ejemplo, 10 propuestas que me he encontrado son usar menos la secadora de ropa, por ejemplo. Bueno, aquí en Cuernavaca, por ejemplo, sería una tontería usar secadora de ropa, y hay gentes que la usan, o aquí el sol seca las cosas en rapidísimo, ¿sí? Entonces, pero la tecnificación hace que mucha gente diga, yo tenía un pariente que insistía mucho en tener su secadora de ropa, y su mamá le decía, ¿para qué quieres secadora de ropa? Si aquí la ropa se seca con que la pongas un ratito al sol, incluso sin que le dé directamente el sol. No, tengo que tener mi secadora de ropa, ¿sí? Entonces sería una medida. Otra es desconectar el cargador del celular, no tenerlo siempre conectado. En Estados Unidos, yo creo, siempre tienen la computadora prendida todo el tiempo. Pues no hay, sería mejor reducir es el tiempo de esa conexión. Otra es mantener limpio el refrigerador para que gaste menos energía. No limpio de alimentos, desde luego. Otro es, para los más jóvenes, sacar la bicicleta. Yo ya no podría, pero otros quizás entre ustedes pueden animarse a sacar la bicicleta. Y hay un gran movimiento en la Ciudad de México, si no vienen otras entidades del país, pero sí en Ciudad de México hay un gran movimiento bicicletero, comandado, bueno, no comandado, liderado por una ambientalista que vivía aquí en Cuernavaca, Areli Carreón. Ella es la líder, yo la conocí, fuimos compañeros de inquietudes ambientales aquí en Cuernavaca, pues ella ahora es la líder del movimiento bicicletero en la Ciudad de México. También, bueno, lo que sí ha tenido más éxito es el ya no usar bolsas de plástico en las compras, sino recurrir más al uso de bolsas de tela. Tienes siempre en el automóvil tu bolsa para tus compras, ¿sí? Y al salir de la tienda, pues bueno, si puedes llevarte el carrito y meter ya todas tus bolsas, o llevar las bolsas directamente a la tienda, y ahí poner los productos que vas a consumir. Esto está teniendo más éxito, afortunadamente. Lo otro es regresar al termo. Parece que yo sí tengo mi termo, y ahí mantengo caliente, pues ya sea mi café o mi té o el agua, en lugar de estar todo el tiempo consumiendo energía para calentar. Y el otro es el reducir la ingesta de carne, en lo cual, pues como ustedes saben, que yo he insistido mucho en eso. Y otra medida es mantener el auto en buen estado, ¿sí? Porque los autos no estén contaminados. Bueno, ya las mismas instituciones nos obligan a hacerlo, pero a menudo la gente pues hace trampitas, y busca la manera de saltarse de trámites. Entonces hay que evitar esta mentalidad y concientizarnos más para traer el auto en buen estado.
hay un movimiento que se llama el de los negadores los negadores del cambio climático, antropogénico. Bueno, resulta que ellos dicen que el cambio climático realmente no se debe a las razones que han dado la mayoría de los científicos, sino que está relacionado con la actividad del Sol, con las explosiones solares y con la emisión de rayos cósmicos. Pero ahí yo no puedo dar una opinión fundada por mi parte, pero lo que he leído es que la mayor parte de la comunidad científica piensa que no es de la emisión de rayos cósmicos ni la actividad del Sol la que está contribuyendo al cambio climático, y que lo que está sucediendo es que quienes defienden esta posición son generalmente empresas transnacionales. Curiosamente, las razones de que se dan provienen de ellas, de empresas que tienen grandes intereses económicos. Entonces, es muy dudoso que tengan ellos la razón. Ahora quisiera pasarles una presentación breve. No puse compartir pantalla, a ver si ya lo puse. Aquí está. Me dicen si ya se ve. Todavía no. No, no se ve. Ya empieza. Sí. Si la ¿Ya puedes empezó? mandar. Sí, ahorita voy a hacerlo. Debo hacer... Abajo en tu... Abajo a la derecha. Donde se ve como una pequeño pantalla. Abajo a la derecha, Más ¿qué abajo. cosa? Donde Más está abajo. azul, sí, ahí a la derecha. A la derecha. Más, Otro derecha. Otro. Otro más. Ahí. Ah, gracias. ¿Ya se Listo. ve? Muy bien. Ah, gracias. Y ya se ve. Resulta que en tiempos del doctor Narro Robles, él tuvo la idea, más bien inspirada en una idea de Saramago, de que bajaba de estar hablando de los derechos del hombre, y Saramago decía que ya es tiempo de hablar de los deberes del hombre. Y entonces el doctor Narro reunió a una gran cantidad de especialistas, quizás algunos de ustedes fueron, no recuerdo si nos encontramos ahí, se hizo un evento ahí en un hotel de la Ciudad de México, donde se organizaron varias mesas. Por cierto, en una de las mesas estaba este doctor del Instituto de Ciencias Nucleares, que acaba de morir, se me va su apellido, que estaba muy metido en los trabajos de la NASA para colonizar Marte. Y en esas reuniones no estaba permitido hacer preguntas orales, todas tenían que ser por escrito. Y estando yo en esa mesa, pues mandé mi pregunta por escrito y decía yo que no hemos solucionado los problemas de contaminación en el planeta Tierra y ya queremos ir a contaminar Marte. Y lo curioso es que la gente aplaudió mi pregunta, cosa que no vi en ninguna reunión que sucediera antes, que a una pregunta por escrito se le hubiera aplaudido. Pero el doctor, se me va su nombre, continuó muy serio y dice, no, claro, no, pero es que estamos haciendo esto. Rafael Navarro. Rafael Navarro, que en paz descanse, ¿cierto? Sí, acaba de morir hace un mes o dos. Gracias, Gustavo. Entonces, en esa reunión hubo varios paneles y yo participé en uno que titulé Deberes Humanos en el siglo XX.
y sostenía, bueno, ustedes ya saben lo que yo pienso, que nos acercamos hacia un consumo de carne cercano a cero por razones diversas, por razones de salud, porque el índice de enfermedades cardiovasculares ha aumentado muchísimo y gran parte de ello se debe al consumo de carne roja, la que produce, entre otras causas, que produce la contaminación. Entonces, además de contribuir a la obesidad y otras cosas. Entonces, México tiene el mayor causante de muertes en México son las enfermedades cardiovasculares, seguido luego por, si no me equivoco, por la diabetes. Entonces, el Estado está gastando mucho dinero en atender a enfermos hipertensos por este consumo. Claro, la hipertensión no solo tiene como causa el consumo de carne. Yo soy hipertenso, por ejemplo, pero quizás por otras causas. Y las razones ecológicas también, que son las que les he mencionado. Estos dos tipos de razones, las de salud y las ecológicas, en las ecológicas está lo del gas metano, que es muy importante, llevan a que reduzcamos el consumo de carne, al llamado a reducir ese consumo y de ser posible a eliminarlo. Pero estas son razones que podríamos llamar de egoísmo de especie, es decir, porque si no vamos a desaparecer nosotros, los humanos, ¿sí? Y las razones que más me importan y que más nos importan como filósofos, diría yo, son las razones éticas. Ya mencioné las razones ecológicas y acabo de decir algo sobre las razones de salud, pero las razones éticas son muy importantes. Y esto viene ya desde mediados del siglo pasado, donde se ha propuesto que la ética deje de estar concentrada únicamente en los humanos, de que se piense que la ética fue hecha por los humanos y es para los humanos y solo tiene vigencia entre los humanos. Esto es lo que se llama una ética antropocéntrica. La propuesta es que expandamos el círculo de nuestras obligaciones morales hacia los no humanos, los animales, y podemos continuar con los no humanos hacia, por decir una palabra, las plantas. Es decir, lo que se trata es de acabar con el antropocentrismo. El antropocentrismo ha recibido, yo diría, 3 golpes en la historia de la humanidad. El primer golpe que recibió fue el antropocentrismo astronómico, ¿sí? De que nosotros éramos el centro del sistema solar y quizás del universo entero. ¿Sí? Vinieron Copérnico y Galileo y nos dijeron que no era así. Entonces recibimos un golpe. El otro antropocentrismo fue el que Darwin nos dijera que éramos otros tantos especies en el proceso de la evolución. No estamos afuera de la línea de la evolución, sino que formamos parte de ella. Incluso también la ecología ha contribuido a dar este golpe al antropocentrismo, porque a diferencia de la concepción antropocéntrica de que nosotros somos superiores y somos diferentes y que nos encontramos afuera de los ecosistemas como reyes de la creación o como manejadores de todo el entorno, formamos parte de sus procesos, formamos parte del proceso evolutivo como cualquier otra especie. Seguramente estamos evolucionando todavía, pero no solo que los procesos evolutivos son sumamente lentos, ¿sí? Y también ocupamos un nicho, como dirían los ecólogos,
como cualquier especie, ocupamos un nicho en los ecosistemas. No estamos fuera de los ecosistemas, estamos dentro, somos parte de. Bueno, aquí hay propuestas diferentes, dicen, algunos pensadores dicen que no nos debemos ver como dentro de, sino como relacionados con. Proponen un esquema relacional, como en red, ¿sí? Que nos estamos siempre relacionando unos con otros y nosotros estamos ahí, no estamos acá afuera de la red, sino estamos dentro de la red, como cualquier otro habitante del planeta Tierra. Entonces surge la propuesta de ya abandonar el antropocentrismo moral, de que o sea, es el tercer golpe al antropocentrismo. El antropocentrismo moral dice que la ética es solo para nosotros y entre nosotros, sino que también es para otros seres que pueblan el planeta. Y las bases de este antropocentrismo moral tienen sus antecedentes, por ejemplo, en Albert Schweitzer, ¿sí? Quien es famoso por haber propuesto su ética de la reverencia por la vida. Debemos tener reverencia por todo lo vivo. Escribió muchos libros, entre ellos Civilización y Ética, en 1923. Luego vino Rachel Carson con su famoso libro Primavera Silenciosa de 1962. Rachel Carson es considerada como la madre, la matrona del ambientalismo contemporáneo. Era una bióloga marina que se dio cuenta del gran daño que los plaguicidas estaban haciendo. Y pues continuamos con eso, ¿verdad? Ahora está pues el debate sobre el glifosato, por ejemplo, sí que es un herbicida muy poderoso, pero parece que hay una gran probabilidad, según estiman muchos científicos, de que esté siendo causa del aumento del cáncer en las poblaciones. Rachel Carson murió en el 64, Schweitzer murió en el 65, pero antes tuvimos a Aldo Leopold, un ambientalista que fue guardia forestal en Estados Unidos, que murió en el 48 y escribió un libro muy importante, más bien era como una agenda, un diario titulado El Almanaque del Condado Arenoso, ¿sí? The Sound County Almanac, que se publicó después de su muerte en 1949, donde él llama a adoptar una ética de la tierra. Cuando él habla de ética de la tierra, la palabra en inglés es land ethic, entendiendo por land la tierra pues que pisamos, por donde caminamos, ¿sí? Luego viene Bert Callicott, a quien muchos de ustedes conocen porque ya estuvo aquí en México, que es el principal difusor y defensor de la posición de Aldo Leopold. Y él en un trabajo reciente piensa que además de hablar de land ethic, de ética de la tierra con T minúscula, debemos hablar de earth ethic, de ética de la tierra con mayúscula, digamos, ¿eh? Porque en inglés podemos hacer la diferencia entre la tierra que pisamos y la tierra como el globo terráqueo, entre land y earth. En español decimos tierra para las dos, por eso digo que la ética de la tierra con minúscula ahora debemos verla como la ética de la tierra con mayúscula. Y otro antecedente, pues es, como les digo, Darwin y el darwinismo, donde se nos cambia el esquema y nos vemos como una especie más. Bueno, en honor a Aristóteles hay que decir que Aristóteles pues nos definió como animales, solo que como que no nos dimos cuenta y nos interesó más que somos racionales, y la racionalidad nos llevó a sentirnos diferentes de todos. Pero Aristóteles dijo, somos animales, pero racionales. En ocasiones he dicho, bueno, que cuando Aristóteles dice somos animales racionales, escribe animales con minúscula y racionales con mayúscula.
Mientras que Darwin dice que somos animales con mayúscula. ¿Qué sucede? Que son racionales con minúscula, ¿sí? Tenemos esa propiedad de tener una racionalidad un poco más desarrollada, porque inclusive ahora los etólogos cognitivos sostienen que pues, podemos hablar de racionalidad en muchas especies animales. Y luego tenemos la ecología, como les decía hace un momento, que nos dice que ocupamos un nicho más en los ecosistemas. No estamos fuera de ellos, gobernándolos, manipulándolos a nuestro arbitrio y para nuestro beneficio. Somos parte de Oye, eso. Alejandro, perdón que te interrumpa, nada más son 9:30 para que Sí, ya estoy calcules un por tiempo acabar. para que pueda ver. Sí, Gracias. gracias. Luego está, bueno, como ustedes muchos ya conocen, esta posición de Peter Singer, que defiende a los animales con su sistema nervioso central. Tom Regan, que piensa que muchos animales tienen conciencia y por ello deben ser tomados en cuenta. Y luego está la ecología cognitiva, con su pionero Donald Griffin, que murió en el 2003. Escribió, por ejemplo, un libro en el 76 titulado The Question of Animal Awareness, la cuestión de la conciencia animal. Luego escribió Animal Minds también, y desde el trabajo de Griffin ya muchos etólogos cognitivos pues atribuyen conciencia a los animales. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles serían los deberes del Estado? Los deberes del Estado serían brindar protección a los animales silvestres, rurales, urbanos y domésticos, hacer efectivo la protección de las áreas protegidas con leyes que realmente sean efectivas y congruentes. En México somos propensos a hacer leyes, pero no ponerlas en vigor o no poner los elementos para que realmente entren en vigor. En penalizar severamente la crueldad, el maltrato, tanto de animales como de áreas forestales, desalentar o prohibir la cría intensiva de animales, desarrollar programas educativos de sensibilización en toda la población, así que la educación aquí es muy importante, estimular la adopción de dietas no basadas en la explotación o en sufrimiento de animales no humanos, y reconocer el carácter de personas no humanas a grandes simios, a delfines, como seres sintientes. En resumen, alentar un cambio de paradigma, pasar de un antropocentrismo egoísta a una ética de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro, de los otros. Y deberes de los humanos, pues, aparte de los que ya he mencionado, abstenernos de fomentar o participar en actos de crueldad o exterminio, tanto de animales como de áreas forestales, educar a los hijos en el amor, en el respeto, trato humanitario a los animales no humanos, amor a la naturaleza, abstenernos de poner los intereses propios que no son básicos sobre los intereses básicos de conservación de la vida de otras entidades, de otros entes, abstenernos del tráfico de especies endémicas o exóticas, dar abrigo y sustento a sus animales de compañía, darles un trato amoroso, cuidar su salud física, su bienestar psíquico y tener una alimentación no basada en el dolor de otros individuos. Y una cosa muy importante, porque los deberes del Estado no se llevan a cabo si no los exigimos nosotros. Entonces, exigir al Estado el cumplimiento efectivo de sus obligaciones hacia los animales no humanos y hacia la naturaleza en general. Es decir, cultivar una ética de respeto, de cuidado hacia todos, una ética de la empatía, tanto de animales silvestres, urbanos, rurales, domésticos y de la naturaleza en general. Pues eso es lo que quería decirles y estamos dispuestos pues Ay, a gracias. Pues, conversar. Gracias. ¿puedes dejar de compartir tu pantalla para vernos otra vez Sí, todos? Muchas gracias, Alejandro. La verdad que pues nos das un panorama muy sustentado y muy preocupante. Y bueno, planteas lo que son ¿ya se los hechos. quitó? No, todavía, ahí estamos ya. Gracias. Y pues planteas datos y una invitación ética a hacer un cambio. Pues abrimos a preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere? Sí, Gustavo. Muchas gracias, Alejandro.
muy interesante todo lo que nos platicas. Pero yo quiero presionarte sobre algo que dijiste acerca del decrecimiento, ¿sí? Que hay gente que plantea que lo mejor sería que la población humana decreciera, que ya no fuéramos tantos. Ahora, una cosa es, desde el punto de vista del planeta, digamos, tal vez sería lo mejor que decreciéramos, que la población humana ahora somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, bueno, pues que decreciera ese número. Sin embargo, desde el punto de vista de los seres humanos, puede ser que sea tan peligroso que la población humana crezca demasiado como que decrezca, ¿sí? Esto ya se está viendo en muchos países en donde la población humana está decreciendo, ¿sí? Sobre todo en los países del norte global, está bajando el número de gente y eso es un grave problema porque ya no hay niños para las escuelas están cerrando, entonces se crea un problema de desempleo, porque muchos servicios que estaban planeados para el número de gente que había ya no tienen demanda, entonces se crea un gran problema de desempleo, con lo cual entonces se crean grandes migraciones del sur global al norte global para que la gente vaya a cubrir esos empleos. Llega a haber también problemas políticos, etcétera. Sí. Entonces, se ha visto que puede ser un grave problema que las sociedades decrezcan, ¿sí? Sobre todo si se da un decrecimiento muy rápido. Es como lo estamos viendo en muchos países, incluso China. China tiene un decrecimiento, me parece que al año hay 400,000 personas menos cada año en China. Con Y lo ya están cual, permitiendo incluso tener sí, creo que ya ya, la por situación llegó ejemplo, a tal extremo de que cambiaron su política de hijo único sí, para que la gente pueda tener más hijos, tener porque dos. la situación es preocupante. ¿Qué ¿Sí? opinas, Alejandro? Entonces, yo sé que los temas de ética poblacional son esos temas que en la bioética nadie les presta atención, pero sería bueno que lo hiciéramos más. Entonces quisiera tener tu opinión acerca de esto, el problema del Bueno, decrecimiento. muy interesante reflexión, Gustavo. Sí, de hecho, todo el mundo dice que los papas ya deberían no estar en contra del aborto, ¿no? Eh, ah, bueno, yo creo que la solución tiene que ser intermedia, desde luego, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni tener el planeta sobrepoblado. Sobrepoblado quiere decir que ir en contra del principio del desarrollo sustentable, ¿verdad? De tal manera que no satisfagamos nuestras necesidades presentes, contrariando las necesidades de las generaciones futuras. Pero sí, en Europa la cantidad de gente adulta mayor es enorme. Ahí se siente uno muy acompañado cuando va de viaje a esos países, que hay menos jóvenes, pero puede ser un problema, en efecto, como tú lo dices. El problema es quién va a mantener a toda esa población vieja. Si hay pocos jóvenes que trabajan y que producen, entonces se vuelve un problema inmenso eso. Sí, y ahí hay que averiguar a qué se debe, ¿no? A qué se debe si el confort crea esta infertilidad o disminución de la fertilidad. Ahí habría que hacer estudios al respecto. Pero creo que el llamado al decrecimiento de Serge Latouche tiene que ver más con el crecimiento proveniente de uso desmesurado de tecnologías, de productos tecnológicos. Él habla mucho de la obsolescencia programada, de la producción de artefactos de que son úsese y tírese. Y entonces por eso
inclusive, perdón, ahora que se habla de las 3 Rs, que son, a ver si me las recuerdan bien, reducir el consumo, las 3 Rs de la ecología, que ahora son 5, ahorita vamos a ver, las 3 Rs, reducir el consumo, reciclar lo que uno usa. Redistribuir. Bueno, okay. No, bueno, antes de eso, reducir, reciclar, la otra es Reusar. reutilizar, ¿sí? Prefiero decir reutilizar porque reusar puede ser con H o sin H, reutilizar. Y las otras 2 R son rechazar, en lugar de inmediatamente ir a comprar algo para que siga creciendo la economía, rechazar. Y la otra es reparar. En lugar de estar diciendo, ya esto ya no está bien. Antes uno cosía su ropa, ahora ya, ¿no? Pues ya a comprar más ropa nueva, ¿sí? Entonces, reparar son las otras 2 Rs que se han añadido. Ahora son las 5 Rs de la ecología, si no me equivoco. Entonces, va más por ahí la idea del crecimiento, de que los países, ya no podemos aspirar nosotros como países en vías de desarrollo a tener el mismo nivel de consumo que Estados Unidos. Necesitaríamos, dice Serge Latouche, como 3 planetas más si todos los países quisieran alcanzar ese mismo nivel de crecimiento. Lo que debería suceder es que Estados Unidos y los países de alto nivel europeos bajaran su nivel de crecimiento, de consumo, de producción, y los países nuestros, desde luego que tenemos el derecho de crecer, pero ya no aspirar a tener el mismo nivel que tienen esos países, sino que debemos llegar a un nivel intermedio de crecimiento. Creo que va más bien por ahí la idea del decrecimiento que por lo de la población, pero esto que dices de la población sí es muy interesante y pues hay que buscar la solución. Gracias, Gustavo. Gracias. Arnoldo. Ya. Hola Alejandro, buen Hola, día. Arnoldo. Gracias por la plática. Ya nos hemos encontrado en otras pláticas. Sí, ¿verdad? Pero no sirve de mucho lo que decimos, caray. Sí. Oye, Alejandro, primero rápido un comentario al comentario interesante de Gustavo. Por un lado, nos las pasamos oyendo de que la Tierra es suficiente para todos los 7.800 millones de personas que habitamos acá, y por otro lado, sabemos que mucha gente muere de hambre, y sabemos que China compra tierras en África para cultivo, y sabemos que deseamos envejecer a la población como una meta de la biotecnología y la sabiduría médica. Y Gustavo nos dice, caray, ¿quién va a mantener a esos viejos si hay un decrecimiento de la población? Y caray, cuando uno piensa en que nada se distribuye éticamente, por decirlo así, pues el embrollo que plantea Gustavo es súper interesante. Y yo entendería que la Tierra no da para todos ni para todo, y ahí no sé qué decir de este planteamiento. ¿Y qué hacemos con los viejos y no hay jóvenes que trabajen? También habría que decir que la gente joven, muchos parejas jóvenes no quieren tener hijos por el mundo tan desbocado en que vivimos y la falta de oportunidades, o de que la Tierra siga existiendo. Va a existir, como dijiste tú, Alejandro, pero quizás si nosotros en 2040, 2050, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, aquí nada más sembré algunas inquietudes para profundizar el diálogo que inició Gustavo contigo. En la segunda cuestión, en tu listado muy interesante de personajes que han tenido que ver con la ética, yo nada más quisiera escuchar unas palabras tú sobre Malthus, una sobre Thoreau, que para mí Thoreau es el que inició todo esto allá en 1850, 70. Si el año no es correcto, Luis Muñoz, que sabe todo, nos va a decir cuándo fue, de lo que pasaba con los trenes de vapor que vio él y que no le gustaban, que decía que estaban invadiendo la Tierra, este gran Thoreau. Y que nos digas un poco de Malthus y que me recuerdes, porque no pude apuntar, quién profundizó la obra del gran Aldo Leopold, que por cierto, Alejandro, no sé si sabes que él murió en un incendio, tratando de combatir un incendio, cuando Sí, era sí. forestal, y todo lo que hizo era para cuidar los bosques, y murió en un incendio. Ya, Era un incendio de un vecino suyo, se estaba incendiando su casa y él le ayudó a apagarlo y murió de un paro cardíaco. sí, es correcto. Bueno, esas pequeñas cosas te las dejo ahí, Alejandro, a ver lo que quieras puedas decir.
Bueno, puedes decir varias horas porque eres filósofo. ¿Qué quiere decir? Que los filósofos podemos echar mucho rollo. No, quiere decir que se rascan así, mira, como me estoy rascando, no sé si se ve. Sí se ve, ¿verdad? Yo ya no puedo. Ok. Este, no, pues sí es cierto, no había mencionado a Malthus, quien pues que llamó la atención sobre este problema de la población, sí. Y las proyecciones son alarmantes. ¿Y cómo vamos a hacer para disminuirlas si hay estas posiciones religiosas que nos siguen diciendo pues, que hay que tener los hijos que Dios nos envíe, lo que Dios quiera? Y mientras Sí, pero no ya, se no te preocupes. cambie esa actitud, vamos a seguir teniendo este problema del hacinamiento de seres humanos en el planeta y además la disminución de otros seres vivos sobre él. Eh, Ahora ya solamente hay un 4% de especies silvestres en el planeta contra un 95% que había hace unos miles de años. Ujú, Cada terrible. vez hemos invadido todas las áreas del planeta. No hay lugar donde no hayamos ya dejado una huella. Este, por un lado estamos creciendo mucho y por otro lado hay la amenaza de que dejemos de crecer. Parece paradójico, ¿no? ¿Cómo se van a balancear estas dos tendencias? En los países en vías de desarrollo está el crecimiento, aunque nos dice Gustavo que en China ya se están preocupando, pero es relativo porque ellos son millones y millones. Ujú, Claro que ellos ven mucho a futuro. Y por el otro lado está pues las poblaciones entre comillas civilizadas, ¿sí? Que por el uso de la técnica y por el confort y por el individualismo, pues ya prefieren vivir solas en su departamento y no multiplicarse tanto. Eh, no sé si esté en nuestras manos dar solución a ese problema. Uh, lo único que podemos hacer es llamar pues a que la población sea más consciente de que no hay que multiplicarnos en exceso. Y por otro lado, pues sí, bueno, lo que están haciendo la industria de la atención a la vejez, pues es que están buscando la eterna juventud, ¿no? Entonces, los viejos lo que estamos haciendo es vivir de pastillas, porque el Homo sapiens, si ustedes me corregirán, está, entre comillas, programado pues para empezar a deteriorarse después de los 40 años de edad. Entonces, la gran parte de nosotros que estamos aquí estamos sobreviviendo gracias a las muletas médicas, son las que nos tienen en pie. ¿Qué tanto queremos vivir? ¿Es deseable que vivamos eternamente, que vivamos 200 años? Pues el planeta no podría con nosotros. Como dice Serge Latouche, necesitaríamos 3 planetas más para lograr esas metas. De Soros no te puedo decir nada al respecto, Arnoldo, si tú nos puedes ilustrar. No, bueno, podría ser un breve comentario. Él decidió retirarse un tiempo a un lago porque quería probar que si podía vivir de la naturaleza. Se hizo una pequeña cabaña, vivía de lo que había en el mar, en el lago, perdón, era un lago donde él estaba, y de las frutas que recogía, y así estuvo, no me acuerdo si 1 o 2 o más años, automanteniéndose y viviendo. Soroba, además, sabemos, era un antiesclavista, era muy pro México y pues era un tipo inmenso. Cuando él vio en su cabañita que se hizo que empezaron a pasar trenes de vapor y que estos sustituirían a los caballos, a las carretas, se preguntó cuánto tiempo va a tardar en que nosotros nos convirtamos en las herramientas de nuestras herramientas, es lo que él planteaba. Es decir, que seamos ya una herramienta del tren de vapor y lo que siguiera porque ya venía desplazando a los caballos. Es una idea fundamental que a mí me gusta repetirle y que es muy veraz. Esto tiene más de 100 años, esta oración de ahí que nombré a Soró. Y acotando un poco lo que tú decías de la reproducción excesiva de grupos religiosos,
También es bien interesante platicar con jóvenes treintañeros. Muchos son de clases adineradas, económicamente pudientes, que no quieren tener hijos porque sienten que no hay lugar en el planeta para sus hijos. Son oposiciones bien opuestas. Todo esto es interesante y no vamos a concluir nada. Igual, ¿para qué hacemos viejos? Si no hay lugar para los viejos en el planeta. Son diatribas que hay que discutir, platicar, son interesantes. Sí, y además, bueno, que lo que dices de Thoreau es lo que hicieron Thoreau, o estabas hablando de Thoreau. Ah, Choró. es que no te entendí mal. Sí, 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 no solo Thoreau, sino también Leopold, Sí, hizo sí, lo mismo. sí. Bueno, solo vivieron un poquito de tiempo en estado semi de naturaleza. Por eso decía yo que cómo podemos nosotros mejorar el planeta sin volver a las cavernas. O sea, la posición de Thoreau y de Leopold eran un poco utópicas, ¿no? Quisieron vivir un poco ahí en un estado muy simple, pero finalmente regresaron al mundo cotidiano donde se usan aparatos eléctricos, donde se usa todo lo que ha creado la tecnología en el siglo XX y XXI, desde el XIX. Entonces no se trata de abandonar todo eso, sino de buscar técnicas, como dicen, ambientalmente amigables. Ujú, de acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? ¿No crees? Sí, sí, muchas gracias. Luego, si puedes, dime el nombre de quién continuó la obra de Aldo Leopold. No lo conozco. Ah, hombre, debimos haberte invitado. Se llama J. Bert, luego te mando Bert Calicot. Ok, yo tomo tu correo. Te busco por el correo. Gracias, Sí, yo Dale. estoy tomando la referencia. Es Sí, muy importante. Sí, bien, bien. estuvo en el programa en el pub ahí de Paulina. Ya, de acuerdo, Y, de muy acuerdo. bueno. Y él Gracias. fue el primero en el mundo que dio un curso de ética ambiental. Ya, ok. Entonces yo me entendí muy bien con él porque le digo, yo soy el primero que lo di en México, Bueno, pero fue gracias. en el mundo, sí. Muchas gracias. Puso el nombre Beatriz. Sí, Amelia. Yo tengo una pregunta que espero sea muy breve. El concepto diversidad aplicado, por ejemplo, a la cultura, a la diversidad alimentaria, ¿es un problema para usted en todo esto que nos ha explicado? ¿O lo podemos ubicar más en deberes humanos o como causa de problemas? Es decir, ¿qué hacemos con ese concepto de diversidad? Ah, gracias. Es útil para el tema que estamos tratando? ¿Y Claro que sí. cómo lo podemos eh, explotar? Si me dices que quieres que mi respuesta sea muy breve, de acuerdo, pero déjame decir algo más. Eh, el concepto de biodiversidad es muy importante y este concepto incluso se aplica a otras áreas. Los franceses decían, vive la différence, viva la diferencia, ¿sí? Y de ello ha venido todo este movimiento de multiculturalismo. Así que hay que dar cabida igual a todas las culturas, porque esto nos enriquece a todos, la variedad de culturas, en lugar de volvernos todos consumidores de una sola cultura, donde todos usamos jeans, donde todos usamos la misma ropa, consumimos los mismos productos, sino dar paso a esta gran diversidad. Pero eso mismo vale también en el nivel biológico, la biodiversidad, ¿sí? Esa es una de las grandes objeciones que se han hecho, por ejemplo, a los transgénicos que pueden causar que no haya biodiversidad, por ejemplo, con el maíz, ¿no? Que la biodiversidad hace que unas especies sobrevivan mientras otras tienen problemas. En cambio, si todo fuera al mismo nivel, pues una vez que surge un problema, pues se acabarían todas las especies atacadas por ese problema. La biodiversidad ayuda a que esto no suceda. Es muy importante y además es gratificante estéticamente la diversidad. Gracias por la pregunta, Amelia. Sí, Rodolfo.
Sí, Alejandro, muchas gracias por Hola, la... Rodolfo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Qué gusto verte. Es una cuestión nada más conceptual al escucharte, proponiendo un cambio de paradigma, de pasar de una ética de los derechos a una ética de los deberes. Me resulta muy paradójico esto, que la ética de los deberes es muy antropocéntrica. Es decir, la ética de los deberes son los deberes del ser humano con todas las demás especies, la ecología, etc. Curiosamente, la ética de los derechos es menos antropocéntrica, en el sentido de que estamos reclamando o estamos exigiendo que se reconozcan también derechos a los animales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es quizás un problema semántico, pero no estoy tan seguro que al decir pasemos a una ética de los deberes, excluyamos una visión antropocéntrica. Al contrario, me parece que reafirmamos la visión antropocéntrica porque los únicos que tienen deberes hacia otras especies son los seres humanos. No sé si el lenguaje podría matizarse un poquito más, ¿no? Tienes razón, Rodolfo. Recuerdo que hace muchos años me invitaste a dar una plática por allá en tu universidad. Sí, sí, es muy cierto lo que dices. Incluso, bueno, esa fue la propuesta de Saramago y que tomó el rector, ¿no? Narro. Pero es cierto, incluso se han elaborado cartas de los derechos de los animales, por ejemplo. Sí, hay una serie de derechos de los animales, entonces se insiste en que ellos tienen derechos. Había que hablar también en una carta de los derechos de los demás miembros de la naturaleza, desde luego, que tienes toda la razón, es menos antropocéntrica. Pero bueno, esa fue la idea y no sé qué tanto ha prosperado, ¿verdad? Después de que el rector dejó la rectoría, ya no sé qué ha pasado con esa propuesta que se envió a la ONU. Sería un paso hacia decir que no solo somos gentes con derechos, sino que también tenemos deberes, pero desde luego que hay que hablar de los derechos de los demás seres que pueblan el planeta. Hay una distinción que hace un filósofo que dice que los seres humanos somos agentes morales porque tenemos derechos y obligaciones, mientras que los no humanos son pacientes morales porque solamente tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Es interesante. Sí, La idea de necesidades básicas, Alejandro, es muy interesante porque si alguien quiere justificar los derechos humanos a partir de una teoría de las necesidades, pues las necesidades son compartidas por los animales. Es decir, hay que ver dónde están los fundamentos de los derechos. Y me parece que de donde se pongan los fundamentos podemos ampliar más esta noción de derechos, ¿no te parece? sí, sí, desde luego. Sí, ahí entramos en terrenos muy interesantes, no habría tiempo ahorita para desarrollarlos, pero sí, yo pienso que si tenemos obligación con alguien, ese alguien tiene derecho de reclamarnos que cumplamos nuestra obligación. Eso da para más. Gustavo lo sabe porque hemos hablado de eso. Sin duda. Gracias. A ti. No sé si alguien más quiera hacer un último comentario. Y si no, dejamos aquí, yo creo que con muchas reflexiones. Si quieres, déjame concluir. Quería leerles, para concluir, una cita de Rachel Carson. Ella escribió en el 60 y tantos y lo que dice es totalmente actual. Dice, seguimos hablando en términos de conquista. Aún no hemos madurado lo suficiente para pensar en nosotros mismos como solo una pequeña parte de un vasto e increíble universo. Y añadía, tenemos el reto, como nunca antes lo ha tenido la humanidad, de probar nuestra madurez y de probar nuestro dominio, no de la naturaleza, sino de nosotros mismos. Y otra cita de Schweitzer, más pesimista, que dice, el hombre ha perdido la capacidad de prever y prevenir, terminará destruyendo la tierra.
Esperamos que Schweizer no tenga razón. Sí, yo pensaba cuando decías tu pregunta de que no hemos solucionado la Tierra y vamos a contaminar Marte, yo creo que también es buscando un lugar en donde se pueda vivir cuando destruyamos la Tierra, ¿no? Un poco... Sí, es una locura eso, ¿verdad? Esos millones que se invierten en colonizar Marte se podrían aprovechar mucho más en mejorar el estatus de la Tierra, ¿no? ¿Quién va a vivir allá? Bueno, eso ya es ciencia ficción. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Alejandro. Realmente sí nos das un panorama muy completo de la grave situación en la que estamos y de todo lo que tendríamos que hacer, todo lo que tendría que cambiar. Y bueno, y nos das muchas maneras en donde podemos empezar por lo que individualmente podemos hacer y que se puede expandir también como ejemplo, ¿no? Además de lo que deberíamos de exigir. Empezando por México, yo diría, México no. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Y hemos aprendido mucho. Y pues Gracias. gracias a todos y que estén muy bien todos. Felices vacaciones a los que estén. Ay, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Adiós, adiós. Un gusto. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye.